Este seminario de profundización es sobre los retrovirus y se tomará como ejemplo particular el más trascendental de estos, el VIH. Para iniciar entonces, se hace necesario revivir una pequeña enciclopedia de conceptos afines. Primeramente, se debe de definir qué es un virus. En 1975, el investigador Renato Dalbeco definió a un virus como un parásito intracelular obligatorio que puede ser considerado como un bloque de material genético, ya sea de ADN o ARN, capaz de replicarse apropiándose del metabolismo de la célula huésped, y que está rodeado por una cubierta de proteína y en ocasiones también por una envoltura membranosa que lo protege del medio y sirve como vehículo para la transmisión del genoma viral de una célula a otra. El primer virus conocido, el virus del mosaico del tabaco, fue descubierto por Martinus Beijerinck en 1899 y actualmente se han descrito más de 5.000, si bien algunos autores opinan que podrían existir millones de tipos diferentes. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra y son el tipo de entidad biológica más abundante. No debe de confundirse el término entidad biológica con seres vivos, puesto que los virus no lo son. Esto dado que no se relacionan con el medio, no se nutren ni se reproducen de manera independiente. Estos son parásitos acelulares, los cuales no pueden ser catalogados dentro de alguno de los reinos que engloban a los seres vivos. El estudio de los virus recibe el nombre de virología, una rama de la microbiología. Ahora bien, es necesario pasar al concepto del tema en general. ¿Qué es un retrovirus? La familia Retroviridae es una de las familias más interesantes y complejas de los virus animales. El término retro significa hacia atrás y el nombre hace referencia a que estos virus tienen un modo inverso de replicar el ácido nucleico. Los retrovirus son virus con un genoma reconstituido por ARN, pero se replican por medio de un ADN intermediario usando la enzima transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Los retrovirus tienen un campo de estudio amplio e interesante por varias razones. Entre ellas, la primera es que fueron los primeros virus en los cuales se demostró la capacidad para causar cáncer, habiéndose estudiado ampliamente por sus características carcinogénicas. La segunda de ellas es que un grupo de retrovirus es el causante del SIDA, que aunque se conoce solo desde los primeros años de la década de 1980, ha llegado a representar uno de los mayores problemas de salud pública. La tercera de ellas es que el genoma de los retrovirus puede integrarse específicamente en el genoma del hospedador gracias al ADN intermediario. Este es un proceso que aún está siendo estudiado. Para terminar con la serie de preconceptos, ahora se definirá qué es el VIH de manera superficial. VIH son las siglas que simplifican el nombre del virus de la inmunodeficiencia humana, causante de una de las enfermedades más devastadoras a lo largo de la historia de la humanidad, a pesar de que esta fue descubierta hace menos de 4 décadas. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se caracteriza por una inmunodepresión progresiva que sin acciones terapéuticas y preventivas puede llegar a ser fatal, que conduce al desarrollo de infecciones oportunistas, en su mayoría pulmonares como la tuberculosis, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. Volviendo a los retrovirus en general, se habla sobre su taxonomía y clasificación. Esta familia viral ha sido dividida en 3 subfamilias. La primera, Oncovirinae, que comprende los grupos C, B y D, y un grupo sin nombre donde se encuentran el virus de la leucemia humana de células T o linfotrópicos, VLTH1 y VLTH2. Todos ellos son virus oncogénicos, producen leucemias, linfomas, tumores mamarios y neuronales. La segunda familia es la Lentivirinae, la cual comprende el grupo de los virus vicina y el VIH. Se parecen a los anteriores en lo que se refiere a su morfología, a la naturaleza de su genoma y a la posesión de una retrotranscriptasa, pero no transforman células. El nombre de la subfamilia alude al largo periodo de incubación que transcurre entre la infección y la enfermedad clínica, que puede incluso superar los 10 años. La tercera familia, la Spumavirinae, comprende los virus espumantes, los cuales se encuentran en cultivo de células de riñón que degeneran de forma espontánea y que provocan la formación de células gigantes vacuoladas y multinucleadas, con un aspecto muy característico. Entre las generalidades morfológicas de los retrovirus, se comprende que una gran cantidad de estos se caracterizan por presentar una morfología común, un genoma constituido por 2 moléculas idénticas de ARN de polaridad positiva
y por poseer una transcriptasa reversa. Los virus de la familia Retroviridae se caracterizan por ser partículas envueltas con un diámetro entre 80 y 120 nanómetros, que contienen nucleocápside enrollada dentro de una cubierta probablemente icosaédrica. La envoltura contiene glicoproteínas víricas llamadas espículas y es adquirida al brotar por gemación a través de la membrana plasmática de la célula huésped. Existen varias proteínas en la cubierta de los virus y 7 proteínas internas típicas, 4 estructurales y 3 enzimáticas. Las proteínas que se encuentran dentro de la partícula vírica son la retrotranscriptasa, una endonucleasa de ADN llamada integrasa y una proteasa. En cuanto a las características y replicación del genoma de los retrovirus, se tiene que el genoma de estos contiene 2 copias de ARN monocatenario de polaridad positiva. El extremo 5' del ARN presenta CAP y el extremo 3' está poliadenilado, de modo que el ARN es capaz de actuar directamente como ARN mensajero aunque no es usado como tal. Todos los retrovirus contienen los siguientes genes y en el mismo orden. Primero GAG, que codifica proteínas estructurales internas. Segundo POL, que codifica la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Tercero ENV, que codifica las proteínas de la envoltura. La replicación de los retrovirus es iniciada por la unión de las espículas a proteínas receptoras específicas de la superficie celular. La presencia de receptores para el virus es el determinante inicial del tropismo para tejidos y huéspedes concretos. El proceso global de replicación del virus se puede resumir en los siguientes pasos: entrada a la célula, transcripción inversa, integración del ADN copia viral en el genoma hospedador, transcripción del ADN vírico originando la formación de ARN mensajeros víricos y el ARN de la progenie, encapsidación en el citoplasma y por último, la gemación de viriones con envoltura, con la consiguiente liberación de la célula. La transcriptasa inversa es en esencia una ADN polimerasa que convierte el ARN viral en una copia de ADN lineal y monocatenario en el citoplasma de la célula huésped. Esta enzima muestra 3 actividades enzimáticas. 1. Síntesis de ADN usando como molde el ARN viral. 2. Síntesis de ADN usando como molde ADN. Y 3. Actividad de ribonucleasa H. Como todas las ADN polimerasas, la transcriptasa inversa necesita un cebador, que en los retrovirus es un ARN de transferencia específico de origen celular o ARNT. Usando el ARNT como cebador, se transcribe a ADN un centenar de nucleótidos cercanos al extremo 5' del ARN viral. Allí el proceso de transcripción se detiene. Para copiar el resto de ARN viral, que representa la mayor parte, se emplea un mecanismo distinto. Primero se eliminan secuencias terminales redundantes del extremo 5' de la molécula de ARN por medio de la ribonucleasa H. Esto conduce a la formación de un pequeño ADN monocatenario que es complementario del segmento de ARN que está en el otro extremo del ARN vírico 3'. Este pequeño trozo de ADN híbrida luego el otro extremo de la molécula ARN donde continúa la copia de las secuencias del ARN vírico. Así se crea una cadena negativa de ADN. Aquí vuelve a actuar la ribonucleasa H y elimina toda la cadena positiva de ARN, excepto un pequeño fragmento usado para cebar, que es eliminado luego de sintetizarse un pequeño segmento de ADN de polaridad positiva complementario. Aquí vuelve a actuar la transcriptasa inversa y se termina de sintetizar la cadena de ADN bicatenario con largas repeticiones terminales en cada extremo. La integración del genoma viral puede ocurrir en cualquier zona del ADN celular, que una vez integrado se denomina provirus. Pasa a ser un elemento genético estable, así el provirus puede expresarse o permanecer en un estado latente y no expresarse. Con respecto a la patogenia, la mayoría de los retrovirus afectan un espectro de huéspedes y especies muy limitado. El espectro restringido de huéspedes y el tropismo tisular limitado han dificultado la consecución de sistemas celulares apropiados para su cultivo. La capacidad para integrarse en los cromosomas y permanecer allí dificulta su detección, estudio y tratamiento. Sin embargo, los retrovirus han proporcionado un instrumento fundamental para la biología molecular y han permitido el análisis del crecimiento y la diferenciación de las células y de la oncogénesis a través del estudio de los oncogenes víricos. Aunque no todos los retrovirus causan cáncer, son muy comunes los retrovirus tumorales. Algunos conocidos virus tumorales causan sarcomas y leucemia aguda y poseen un alto potencial oncogénico. La infección con uno de estos virus puede originar transformación celular y la formación de tumores.
Se cree que estos retrovirus poseen un gran gen transformante u oncogen, que codifica una proteína responsable de la transformación celular. Este gen codifica una fosfoproteína que posee actividad de proteína quinasa. Estos catalizan la fosforilación de proteínas, mecanismo que regula la actividad de las proteínas. En las células normales se han encontrado genes similares, los protooncogenes, lo que sugiere que estos genes son importantes en el crecimiento celular. Los retrovirus son capaces de incorporar esas secuencias normales, que luego se alteran o se expresan de modo anormal. En consecuencia, los retrovirus son agentes mediante los cuales tales genes se transfieren a la célula a otra célula. Un retrovirus importante, el VIH causante del SIDA, es un retrovirus no tumoral. Pasando al tratamiento antirretroviral, este se basa en una combinación de varias drogas. Habitualmente se emplean dos inhibidores de la retrotranscriptasa análogos de nucleósidos, AZT, didanosina, lamivudina, entre otros, con un inhibidor de la proteasa, nelfinavir, saquinavir, indinavir, logrando una supresión impresionante en la replicación viral tanto en nivel como en duración. Todas estas han producido una supresión viral potente en estudios preliminares. La eficacia de las mismas está dada por la potencia global de la combinación. Aquellas combinaciones que logren una mayor reducción en la carga viral tienen mayor probabilidad de producir beneficios más duraderos. Por otro lado, los mejores resultados se han obtenido en individuos a los cuales no se les ha suministrado antirretrovirales previamente y que presentan recuentos de células T CD4+ más elevados. No existe acuerdo sobre cuándo debe iniciarse el tratamiento antirretroviral en pacientes con infección crónica por VIH. Aquellos pacientes que presenten menos de 200 CD4 por microlitro deberán iniciar dicho tratamiento, cualquiera sea la carga viral que presenten. El problema mayor se presenta con los pacientes que tienen entre 200 y 350 CD4 por microlitro. Existe fuerte evidencia de que deben tratarse todos los pacientes con menos de 300 CD4 por microlitro o cargas virales mayores a los 50.000 copias, ya que valores ubicados entre 30.000 y 100.000 copias son indicadores de un mal pronóstico. De todos modos, los fármacos en una combinación determinada deben ser administrados simultáneamente, ya que el agregado secuencial de los mismos durante un periodo prolongado aumenta la probabilidad del desarrollo de resistencia. Es importante que el paciente acepte y cumpla estrictamente con el esquema de dosificación. En este sentido, la evaluación clínica regular del paciente junto con el recuento de células TCD+, y la determinación de la carga viral son de suma importancia a la hora de evaluar un tratamiento en curso y la posterior determinación de cambiar o no la terapéutica. Entre las diferentes causas que pueden motivar dicho cambio se encuentran, primero, una mala respuesta virológica temprana a la terapéutica, evidenciada por una pobre reducción en la carga viral en un periodo de 2 meses. Segunda, un aumento significativo de la carga viral luego de un mínimo. Tercera, la disminución continua del conteo de células TCD4+. Y cuarta, el deterioro clínico del paciente bajo tratamiento con un régimen estable.